En el anterior tutorial habíamos explicado cómo determinábamos la rentabilidad del portafolio, el nivel de volatilidad y la marginalidad. Decíamos que la varianza del portafolio se obtenía a partir de la multiplicación de los factores W sub I por W sub J por covarianza de I sub J. La sumatoria de estas diferentes combinaciones de activos nos posibilitaba obtener la varianza. A su vez, obteniendo un dato de la raíz cuadrada, nos era posible hacer una estimación del riesgo del portafolio. Para calcular la rentabilidad del mismo, aplicábamos una suma producto que contenía las participaciones de los activos financieros dentro de la denominada matriz de riqueza y que se multiplicaba por la rentabilidad obtenida en promedio a partir de la matriz de indicadores o momentos estadísticos. Una de las tareas más relevantes en el análisis de la modelación de portafolios reside en llevar a cabo un proceso de optimización financiera. Ese proceso de optimización financiera tiene que ver con un sistema de programación lineal que hemos creado a partir del Solver. Así pues, le hemos dicho al Solver que es la herramienta de programación financiera que permite optimizar el portafolio, que nuestro objetivo reside en maximizar la rentabilidad del mismo, cambiando las celdas que hacen parte de la matriz de riqueza. Estas condiciones establecen que cada uno de los elementos de la matriz de riqueza deba ser positivo, que es lo que tenemos en esta restricción. Adicionalmente dijimos que este 100% total de la inversión debe ser igual a un 100% que le hemos dado de manera deliberada. Finalmente, lo que hemos dicho es que para la elaboración de este portafolio necesitamos que la volatilidad obtenida a partir de la matriz de Markowitz sea igual a la celda de sensibilización. Hemos dejado entonces programando a Solver para que nos arroje una serie de simulaciones sobre la volatilidad que a su vez nos generen unos datos estimados en la esperanza de la rentabilidad del portafolio. Voy a permitirme construir entonces aquí diferentes niveles de volatilidad para este portafolio que tendrán como respuesta un valor esperado de la rentabilidad del mismo. Comenzaré entonces por establecer el nivel básico del que parto. Mi punto de partida será el dato de 0.5221%. Arrancaremos de este dato, que es el dato a partir del cual hemos nosotros obtenido nuestro primer indicador de riesgo, nuestro primer indicador de riesgo del portafolio. Una vez colocado este dato en la celda de sensibilización, procedemos a hacer un proceso de optimización. Para ese efecto, nos vamos a la opción Datos, nos vamos a la opción Solver y le damos Resolver. Inmediatamente, Solver nos dice que ha encontrado una solución y que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Es decir, que las condiciones a las cuales dijimos debía optimizarse ese portafolio, esas condiciones se han resuelto con satisfacción. El dato, como se pueden dar cuenta, es de 0.5221. Es el resultado que tenemos aquí. Pero ese dato, cuando lo optimizamos a través de la plataforma de Solver, nos va a cambiar automáticamente la rentabilidad del portafolio. Eso podemos observarlo cuando nosotros damos Resolver en el sistema de parámetros de Solver. La rentabilidad del portafolio, que antes se mantenía
sin optimizar, en 0,2229%. Una vez yo resuelvo el sistema de Solver, se me convierte en 0,2321%. Ese dato de 0,2321% es el que anotaré en mi registro. Así, tengo entonces una coordenada en donde la volatilidad hará las veces de X y como respuesta obtendremos unos niveles de rentabilidad en Y. Voy a proceder sobre este nivel a colocar puntos por encima y puntos por abajo hasta que Solver me diga que he encontrado los límites dentro de los cuales la frontera de eficiencia tendrá solución. Intentaremos entonces un indicador, por ejemplo aquí, de 0,4, es decir, bajaré el nivel de riesgo del portafolio, entendiendo que cuando baje el nivel de riesgo, lo que la teoría nos dice es que debe bajar el nivel de rentabilidad. Vamos a mirar si esto se cumple. En la celda de sensibilización, reemplazo mi dato ahora por la simulación que le estoy dando en la volatilidad de 0,4. Eso, con la aplicación de Solver, me dará una respuesta en términos de la rentabilidad del portafolio. Para tal efecto, regreso a la opción Datos y me voy a la opción Solver. Le digo Resolver. Solver me dice que he encontrado una respuesta y que esa respuesta es de 0,2401%, la cual voy a registrar. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta ocasión lo que nosotros nos encontramos es que aun cuando nosotros hemos bajado el nivel de riesgo, la rentabilidad ha subido. Eso sugiere que en este punto en el que me encuentro, valdría la pena arriesgarse menos para ganar más. Y es una situación ventajosa para aquellos que son aversos al riesgo, pues en la medida en que se arriesguen menos, ganarán mucho más. Convencionalmente estamos acostumbrados a tener una relación en donde existe una cierta relación positiva entre la volatilidad y la rentabilidad. Esto quiere decir que a medida que aumente la volatilidad, esperamos que aumente la rentabilidad. Pero esto no necesariamente es cierto. Y este es un buen ejemplo de que esta situación es del todo posible. En este modelo, lo que tenemos particularmente es que quien se arriesga menos, gana más. Vamos a mirar si arriesgándome a un nivel de 0,3%, la rentabilidad del portafolio en este análisis de sensibilidad sigue aumentando. Para tal efecto, me voy a la celda de sensibilización que hemos creado y coloco el dato de 0,3. Voy a optimizar a través de la herramienta de Solver para obtener un resultado. Solver me dice que ha encontrado una solución y que esa solución es 0,2491. Nuevamente tenemos en nuestro análisis entonces una situación en la que, como ustedes se pueden dar cuenta, a medida que yo me arriesgo menos, empiezo a ganar mucho más. Por lo que uno podría aconsejarle, por ejemplo, a un inversionista que se encuentre dentro de estas condiciones en el portafolio, que lo que tiene que hacer es arriesgarse menos, porque no solamente arriesgándose menos se protege, sino que además esto tiene como un efecto positivo, que su rentabilidad va a aumentar. Nosotros podríamos ir reduciendo esto sistemáticamente. Por ejemplo, yo voy a intentar mirar si hay una solución al 0,2% y vamos a mirar hasta qué punto la sensibilidad tolera que en la medida en que me arriesgue menos pueda yo efectivamente ganar más, que es una situación, digamos, muy ventajosa para los inversionistas, repito, adversos al riesgo. Entonces, simplemente me voy al Solver y le digo 0,2 en la celda de sensibilización. Al resolver, encuentro que Solver me dice que no existe una solución
a este nivel. Es decir, que no puedo esperar dar satisfacción a todas las restricciones del portafolio a un nivel tan bajo de riesgo, por lo que me tocará ensayar diferentes niveles que estén comprendidos entre 0.2 y 0.3 que puedan ser soluciones. Es decir, no todo lo que vamos a tener será soluciones. Por ejemplo, un nivel de riesgo tan bajo como el 0.2% no posibilita cumplir las condiciones que le hemos dicho al Excel que se deben cumplir. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente intentar bajarme un poquito de los 0.30 a un indicador que esté entre los 0.30 y entre 0.20. Podríamos suponer que un indicador de 0.25 que está dentro de ese rango podría ser una solución. Habría que intentarlo. Entonces, le coloco en la celda de sensibilización el indicador de 0.25 y al resolver, Solver me dice que no hay una solución. Es decir, que la solución ahora debe estar entre 0.25 y 0.30, por lo que voy a hacer un análisis al nivel de 0.28. Entonces, reemplazo en mi celda de sensibilidad el indicador de 0.28 para ver si a ese nivel encuentro una solución Solver, y lo que obtengo es que efectivamente a ese nivel del 0.28 todavía encuentro una solución. Esa solución es 0.2529. Cuando nosotros hacemos el análisis, nos encontramos con que aún arriesgándome al 0.28 obtengo una rentabilidad de 0.29. Esa rentabilidad del 0.29 nos permite entonces encontrar que a menor riesgo tenemos un mayor nivel de rentabilidad. Hemos encontrado entonces una solución al 0.28. Seguiremos intentando, por ejemplo, una solución a un nivel del 0.27. Nuevamente aplicamos la herramienta de Solver. Nos vamos a Datos, Solver y Resolver. Lo que encontramos es que el 0.27 es una solución Solver y que esa solución Solver me genera un nivel de rentabilidad de 0.2544. Este portafolio es interesante porque, como podemos observar, en la medida en que los agentes económicos se arriesguen menos, empiezan a obtener mayores niveles de rentabilidad. Esto es bastante favorable, como hemos dicho antes, pero lo que quisiéramos ver es hasta qué situación es tolerante ese nivel. Voy a seguir bajando, intentando encontrar el nivel mínimo de rentabilidad. Esto podría incluso llevar una buena cantidad de decimales y de tiempo. Entonces, vamos a colocarle aquí 0.26 y hacemos la simulación en Solver. Entonces, vamos a Datos, Solver y le damos aquí Resolver. Lo que encontramos es que a un dato del 0.26 ya no hay solución. Le damos Cancelar y lo que voy a intentar es hacer subir un poco al 0.26. Digamos, voy a colocarla al 0.26. Y voy a hacer mi simulación a este nivel, con la esperanza de obtener una solución. Entonces me voy a Datos, me voy a Solver y le digo Resolver. Lo que encuentro es que a ese nivel no existe una solución, por lo que intentaré entonces ampliar el número y lo voy a colocar en 0.266.3. Vamos a mirar si a este nivel 263.3 tenemos solución. El Solver me dice que no encuentra una solución. La idea es que nosotros podamos encontrar un nivel al cual Solver nos diga que sí existe una solución. Intentaré nuevamente aumentando un poco más el número. Me voy nuevamente a Datos, a Solver y le digo Resolver. Solver me dice nuevamente que no hay una solución. Intentaré entonces nuevamente subir a un indicador en el cual pueda obtener una situación.
en donde se resuelvan las condiciones y las restricciones del modelo. Le voy a dar datos, solver y resolver. Y solver me dice que en este nivel, el 0.266334, hay una solución y que la solución es 0.2511. Esta solución nos llama la atención por una cosa, porque primero, nos costó algún trabajo encontrarla, es decir, que hay que hacer una, digamos, exploración de ensayo y error para llegar a un número exacto en el cual sea muy difícil encontrar ya una solución solver. Y segundo, nos llama la atención el hecho de que en este nivel tan bajo de riesgo, la rentabilidad ha empezado a reducirse, cuando antes comenzaba a aumentarse. Si nosotros por un momento hiciéramos abstracción de estos datos y nos concentráramos únicamente en estos dos, diríamos, de 0.266334 a 0.27 hemos aumentado el nivel de riesgo. En consecuencia, hemos encontrado un nivel mayor de rentabilidad que pasa del 0.2511 al 0.2544. Pero lo que observamos es que en este portafolio, si tenemos en cuenta la información que sigue, obtenemos que a medida que los agentes económicos se arriesgan más, es decir, pasan de 0.27 a 0.28, el portafolio ya no genera más rentabilidad. Eso significa que la rentabilidad empieza a disminuirse. Es decir, lo que empieza a pasar en este modelo es que la relación empieza a ser en un principio positiva y después empieza a reducirse. Ahora, lo que voy a empezar a hacer es incrementar deliberadamente el nivel de riesgo, esperando saber si hay una tolerancia o una resistencia a que el nivel de rentabilidad siga cayendo. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la medida en que más me arriesgo, más cae la rentabilidad. Vamos a mirarlo. Voy a colocar en un nivel de 0,8%. Ese nivel lo coloco en la celda de sensibilización y a través de la herramienta de Solver voy a mirar si eso tiene solución. Efectivamente encuentro una solución y la solución es 0.2160. En este portafolio particular, lo que tengo es que en la medida en que yo aumento mi nivel de riesgo después de un punto, y ese punto debe entenderse como un punto de riesgo de equilibrio, después de haber sobrepasado el riesgo de equilibrio, si yo me sigo arriesgando más, las rentabilidades van a caer. Y es lo que observamos aquí, de 0.5221%, al pasar a 0.8, lo que tenemos es que la rentabilidad disminuye, porque una vez estaba en 0.2321, pasa a 0.2160. Intentaremos llevar este análisis al 1%, esperando obtener alguna solución. Le coloco aquí 1% en la celda de sensibilización y vuelvo a repetir el proceso que ya conocemos. Solver me dice que hay una solución y que la solución es 0.2051. Como podemos observar, a medida que me he arriesgado más, la rentabilidad sigue cayendo. Vamos a mirar si esto es cierto a un nivel del 1.12%. A este nivel tengo una rentabilidad de 0.1986%. Ahora, nosotros lo que tenemos es que hemos aumentado el nivel de riesgo del 1% al 1.12% y en consecuencia lo que observamos es que el nivel de rentabilidad sigue cayendo. Entonces aumentamos el nivel de riesgo y la rentabilidad continúa su tendencia a la baja. Vamos a incrementar nuestro nivel de riesgo a un nivel del 1.12,4%.
este nivel encuentro una solución y la solución es 0.1984. Ahora bien, yo podría arriesgarme a un nivel del 1.1242%. Este nivel del 1.1242% en la simulación que haré a través del solver me generará un nivel de rentabilidad estimado. Solver me dice que hay una solución y es del 0.1984, la cual procedo a escribir 0.1984%. Llama la atención una cosa, y es que, en efecto, al incrementar el nivel de riesgo del 1.124 al 1.1242, la rentabilidad parece por fin estabilizarse. Es un comportamiento que ya evidenciábamos desde el 1.12. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, ensayar un nivel del 1.1243, por ejemplo, en donde ya hay un incremento muy pequeño del riesgo, y quisiera hacer esa simulación de este punto aquí, en la opción de Solver, me encontraría que ya no hay una solución viable. Es decir, que he llegado a un nivel de riesgo que ya no encaja dentro de la frontera de isoeficiencia. Probablemente lo que podamos hacer es incrementar el 1.1242 un decimal más, pero lo que es claro es que ha empezado a estabilizarse el nivel de rentabilidad. Y si seguimos buscando decimales, lo que muy probablemente vamos a encontrar es otro punto de quiebre, en donde a medida que nos estamos arriesgando más, el nivel de rentabilidad empieza a disminuir. Entonces, para concluir esta parte, aquí nosotros tenemos que la teoría aplica menor rentabilidad está asociada a menor nivel de riesgo, y si nosotros subimos un poquito el nivel de riesgo, pues la rentabilidad sube. Pero, y esto lo conocemos bastante bien, el comportamiento puede ser de tipo marginal. Fíjense que en la medida que paso de 0.27 a 0.28, incremento mi riesgo, pero la rentabilidad empieza a reducirse. Sin embargo, cuando llegamos al extremo de el 0.8 y nos vamos al 0.1, encontramos que la rentabilidad empieza a caer. Y colocamos que el riesgo ahora pasa del 1% al 1.12 y la rentabilidad empieza a caer, pero empieza a caer en menor proporción, con un comportamiento marginal. Cuando aumentamos el riesgo un poco más, del 1.12 al 1.124, la rentabilidad empieza a estabilizarse. Suponemos que en la medida en que vayamos llegando al punto final de la frontera de eficiencia, tendremos estabilización en la rentabilidad. Ok, nosotros podríamos graficar esto para obtener lo que se conoce como una frontera de isoeficiencia. Para eso nos vamos a la opción insertar, gráfico de dispersión. Tomamos el primer gráfico de dispersión y lo ideal es que me aparezca esto en blanco. Y lo que haremos es simplemente darle clic derecho, seleccionar datos, le damos a agregar. Aquí en nombre de la serie le voy a colocar frontera de eficiencia. Esto obviamente ya está optimizado, ¿cierto? En los valores X de la serie vamos a darle los valores de la volatilidad. Y en los valores Y de la serie le vamos a dar los datos de la rentabilidad, que son parejas ordenadas. Le doy a aceptar acá, y lo que tenemos es este gráfico. Aquí le voy a colocar volatilidad de R sub P, y aquí le colocaré esperanza
de la rentabilidad de R sub P. Esta es la frontera de isoeficiencia, que es una relación entre la volatilidad y la rentabilidad. Si nosotros mirásemos desde un punto de vista casi que microscópico, la primera parte de los datos, lo que nos encontramos es que aquí hay un incremento de la rentabilidad en la medida en que se incrementa el riesgo. No dura mucho, es bastante efímero el efecto, y después empieza una caída, es decir, que a medida que usted se arriesga más, pues la rentabilidad empieza a caer, y este efecto dura bastante tiempo en la simulación, como nos podemos dar cuenta, dura bastante tiempo, ¿de acuerdo? Si nosotros nos fuéramos a la punta final de la frontera de isoeficiencia, lo que vamos a tener es lo que estábamos diciendo hace un momento, la estabilización. Aquí incrementamos todo lo que podemos el riesgo, ya es muy poco lo que se puede incrementar, y la rentabilidad empieza a estabilizarse. La idea es que si en una frontera de eficiencia nosotros tenemos un comportamiento, por ejemplo, polinómico, aquí podríamos advertir, ¿cierto?, donde comienza la frontera, los puntos en los cuales hay adversión al riesgo, y en los puntos en donde termina la frontera, por ejemplo, amor al riesgo, siendo la mitad más o menos en una perfecta curva, un nivel, digamos, de riesgo óptimo en el cual menos de él podríamos ganar más y después de él podríamos incluso perder. En este caso, lo que nosotros tenemos es que para este caso concreto, ¿cierto?, quien más puede estar, digamos, disfrutando de una rentabilidad es quienes se ubican por este punto, por este nivel, porque son los que se arriesgan, son adversos al riesgo, pero se arriesgan un poquito más, ¿cierto? No mucho más, y son los que mayor nivel de rentabilidad obtienen. Nosotros podemos graficar esta curvita a partir de una línea de tendencia. En general, el comportamiento nos va a dar una línea recta. Si le colocamos la ecuación del gráfico y el valor del R2, nosotros tendremos que la mejor gráfica será aquella en donde tengamos un R2 lo más elevado posible. Podríamos intentar generando una función de tipo exponencial y mirar que el R2 es de 0.9962, que si comparamos con el lineal es mucho más alto. Entonces este modelo tiende más a ser exponencial que un modelo lineal. Si comparamos ese elemento exponencial con un modelo de tipo logarítmico, podemos encontrar que aún así el modelo exponencial supera al logarítmico, toda vez el exponencial está más cercano a 1 que el logarítmico. Si intentamos un modelo de tipo polinomial, nos encontramos, este sería un modelo polinomial de segundo orden, nos encontramos que este indicador se encuentra mucho más cerca del 1 que el modelo exponencial. Si intentamos un modelo potencial, nos encontramos que el R2 baja. Entonces, por esas razones nos quedaremos con un modelo de tipo cuadrático, que generalmente es el que caracteriza a las fronteras de isoeficiencia. Si nosotros aplicásemos sobre esta función con un comportamiento convencional una primera derivada, esa primera derivada al despejar x, igualándola a 0, nos permitiría determinar el riesgo de equilibrio. Si ese riesgo de equilibrio lo reemplazáramos en la función original, tendríamos un buen nivel de la estimación de la rentabilidad del portafolio. Ok, como nosotros tenemos aquí muy fácilmente identificada una situación en donde podemos determinar en dónde tenemos un mayor nivel de rentabilidad, podríamos tratar de hacer
una optimización del portafolio a este nivel, ¿cierto? Del 0.27%, que es el nivel en donde mayor rentabilidad obtenemos. Esto si queremos tener la mayor rentabilidad con un riesgo más o menos equilibrado. En otras palabras, el riesgo de equilibrio está más o menos alrededor del 0.27%, toda vez que ese nivel de riesgo es ni más ni menos que el riesgo que me permite maximizar la rentabilidad. Si nosotros quisiéramos analizar cuál sería la situación para un averso al riesgo, tendríamos que optimizar el portafolio con el indicador de 0.266334. Y si nosotros quisiéramos mirar cuál es la situación de el amante al riesgo, tendríamos que optimizar el portafolio con una solución muy cercana al 1.1242%. Para resolver uno de los casos, en este caso vamos a resolver el que corresponde al averso al riesgo. Lo que haremos es optimizar a partir de Solver. La ventaja es que no solamente nos permitirá obtener el dato de la rentabilidad optimizada, sino que nos permitirá saber cómo debe invertir el inversionista en los activos financieros objeto de análisis. Para tal efecto, entonces, voy a reemplazar en la celda de sensibilización el dato del averso al riesgo, que en este caso sería 0.266334. Una vez tengo este modelo, así como lo hemos desarrollado, me voy a datos, me voy a Solver y en Solver le voy a decir resolver. Cuando me dice Solver que he encontrado una solución, yo le puedo dar que me dé un informe de respuestas, un informe de confidencialidad y un informe de límites, y le doy a aceptar. En el informe de respuestas que Solver me da, nosotros lo que encontramos es que originalmente, sin optimizar, el portafolio nos hubiera dado una rentabilidad de 0.2229%, pero una vez optimizado, el portafolio nos da una rentabilidad del 0.2511%. Lo primero lo conseguíamos invirtiendo en la empresa A 35%, en el bono B 40% y en la divisa C 25%. Para obtener este nivel de rentabilidad, Solver aconseja que invirtamos 14% en la empresa A, 86% en el bono B y 0% en la divisa C. Si nosotros nos regresamos a la hoja original de análisis y miramos qué es lo que ha pasado con el portafolio, miramos que efectivamente el Solver ha destinado 14% a la empresa A y ha destinado 86% a los bonos B. Eso me permite obtener una volatilidad de 0.2664 y una rentabilidad de 0.2511, con una consecuente marginalidad de 1.06. Debe recordarse que la marginalidad debe estar por debajo del indicador de mercado. También debe recordarse que una condición básica es que la rentabilidad del portafolio se encuentre por encima de la rentabilidad del mercado. En este caso, 0.2511 se encuentra por encima de 0.19. También debe suceder que el nivel de riesgo del portafolio debe encontrarse por debajo del nivel de riesgo indicado por el mercado. En este caso, mi dato es de 0.26. 0.26 en este caso es más pequeño que 1.22. Bueno, espero, estudiantes, que con este ejemplo sencillo ustedes tengan mejores bases para el estudio de la modelación de portafolios. Muchas gracias.